18-15 minutos, arrancamos en el primer bloque de La Resistencia. Empezamos con el primer bloque que lo va a presidir Rodrigo Tácite. ¿Cómo estás el día de hoy, Rodrigo? Comentanos de qué venís a hablar. Hola, Nera. Hoy traemos una noticia que viene directo de El Salvador, y es que el presidente de ese país, Nayib Bukele, en el marco de la conferencia de Bitcoin que se realizó en Miami, avisó que mandaría un proyecto de ley al Congreso de ese país, donde él cuenta con la mayoría, es decir, el oficialismo cuenta con la mayoría, un proyecto para que el Bitcoin sea moneda de curso legal en ese país. Claramente todo el mundo de los criptoactivos, todos los fanáticos, todos los que se muestran que favorecen estos movimientos, se mostraron muy contentos de esta novedad, y hay buenos pronósticos de esta medida que tome el presidente. Ahora, para desglosar la noticia, hay que entender qué implica que un país tome como moneda de curso legal, por ley, al Bitcoin. Es decir, que sea una moneda de curso legal implica que un acreedor está obligado a recibirla como parte de pago. No solo un acreedor, sino también que incluso el propio Estado tiene que recibirla para el pago de impuestos. Esto es muy llamativo, como si acá para pagar el monotributo que retroactivamente se aumentó, se pudiera pagar con Bitcoin, digamos. Aparte de todo eso, pasaría El Salvador a estar en la punta de los países que toman las criptomonedas como empezar a aplicarlas, empezar a caminar este nuevo mundo de instrumentos. Le gana incluso Japón, que venía presidiendo esto, estando en primer lugar, que en el 2017 declaró al Bitcoin en una reforma como medio de pago. Cuando lo declaró como medio de pago, también todos estuvieron muy contentos, pero un año después se aclaró, en 2018, el Banco Central de Japón aclaró que sea considerado un medio de pago no significa que sea considerado una moneda de curso legal, y que un acreedor, es decir, alguien que tiene que cobrar una deuda, era en base a su voluntad si decidía o no aceptar el Bitcoin o algún otro criptoactivo, y que, los impuestos allá entiendo que no se pagan con criptoactivos. Ahora, para seguir caminando todo esto, el gobierno de El Salvador tiene que implementar algunos avances en la matriz tecnológica de ese país. Esto viene de la mano de una alianza con la empresa Strike, que se ocupa de pagos digitales y de monederos digitales. Y esto lo que buscan ellos tienen una masa de población de alrededor del 70% que no tiene cuentas bancarias. Entonces, para ellos la solución, en vez de llevarlos a la banca tradicional, es llevarlos al mundo de el blockchain. Las criptodivisas. Exactamente. Esa sería la solución para ellos. Y es muy curioso porque, si bien el presidente es tildado de mala manera, lo tildan como populista, como que esto solo sería un movimiento de relaciones públicas, ellos aclaran de que en El Salvador mucha gente vive de remesas que se mandan desde afuera. Y acá bien el elenco sabe que cuando mandan remesas de afuera, hay muchos intermediarios, toda una serie de problemas de cotización, de papelerío llenar, tiempos que te tienen parada la plata hasta que efectivamente te la entregue el intermediario. Después comisiones. Corren las comisiones que no son menores. Entonces, claro, en una matriz sustentada por criptodivisas, todo eso deja de existir. Las transferencias son inmediatas de cualquier punto del mundo a El Salvador, serían prácticamente inmediatas. No existen comisiones, solo se pagan los costos de que se valide la transacción, que son bajísimos, un porcentaje bajísimo. Sí, dependiendo del criptoactivo que uses para la transacción. Hay criptoactivos que tienen comisiones de centavos de dólar, ¿no? Por ejemplo. Y sumado a eso, las transacciones, como bien decís, dependiendo de la moneda, hay algunas que son de manera totalmente instantánea, y otras, las que más demoran en validar la transacción, son 10 minutos. O sea que es realmente en tiempos de pago es ínfimo, la verdad, ¿no? Exactamente, Nera, exactamente. A mí es un análisis que me alegra, porque el hecho de que piensen de verdad en darle una solución digna a la gente, digamos, de que por un lado le dan una solución digna a los que de verdad le gustan estos instrumentos y son partidarios de que de verdad esta es una solución para el común de la gente. Y por el otro lado está toda la gente que desconoce esto, y decirle, che, se lo vamos a acercar, porque de verdad es una solución válida. Y por el otro lado, otro de los análisis que hace, se ve el gobierno de El Salvador, que no me parece para nada menor, ni me parece
alejado de la realidad, ellos analizan que en el mercado del Bitcoin, o sea, los valores que se manejan, la capitalización de mercado, toda la historia, si ellos lograsen concretar en inversiones un 1% debido a esta aplicación, sí, ellos agrandarían su PBI en un 25%. Es decir, toda esta movida de convertir la matriz tecnológica, implementar y toda la historia, implementaría más empleo, más inversión, inclusión financiera, y todo eso repercutiría, al fin y al cabo, en un crecimiento, quizás, digamos, ojalá, que pueda ser así, del 25% del PBI. Recordemos que El Salvador, si no me equivoco, tiene como moneda oficial el dólar en este momento, dólar estadounidense, y bueno, eso también repercute en su economía, la dependencia al dólar. Por supuesto, totalmente, Nera, y también acá está la cuestión de la geopolítica que está sucediendo en El Salvador, que hay cruces muy fuertes con Estados Unidos de Biden, algunos apoyos de parte de Rusia, pero también con mucha tensión con China, y también referido a esto, hubo repercusiones, no solamente en El Salvador, ahora también el diputado paraguayo Carlitos Rejala tuiteó que el Paraguay debe modernizarse y que están preparando un proyecto importante para innovar a Paraguay frente al mundo, el verdadero y hashtag BTC, Bitcoin, PayPal y demás cuestiones, lo cual me parece muy interesante ver cómo de a poco muchísimos países están avanzando en todo esto, pero principalmente, porque yo tengo entendido, corregime Rodri, con el Bitcoin. Sí, sí. Como para empezar, pero luego yo dedujo que se van a ir ampliando estas fronteras, ¿o no? Y yo entendería que sí, Nico. Yo creo que lo hacen de buenas a primeras con el Bitcoin porque es la que más años, sí, claro, más conocida, más años de desarrollo por ahí tiene, digamos, ya son más de 10 años. Entonces por ahí yo creo que lo encaran por ese lado. Y otra cosa que a mí me gusta destacar bueno, primero están qué gobiernos quieren caminar en este sentido y las voces que se despiertan en contra. Dentro de las voces que se despiertan en contra, hablan de que, bueno, el Bitcoin no tiene estabilidad de precios. Primero dicen eso. Y segundo, que no tiene liquidez. Y tercero, que hay actores irresponsables. Claramente, hoy por hoy, por los bancos centrales, o sea, las monedas y no tienen la estabilidad de precios que un ahorrista desearía que tenga, y por lo menos ante el Bitcoin, el ahorrista, por lo menos hasta ahora, en los años de evolución que tiene, y si lo sostiene 200 semanas, le gana, digamos, o sea, siempre gana. Y la cuestión de liquidez, hay liquidez, la verdad que hay un montón de exchange en el mundo muy prestigioso, hay mucha liquidez, y sí podemos decir que hay actores privados que son inmorales o que buscan acciones fraudulentas. Sí, podemos decir eso. Pero también podemos decir que dentro de la banca tradicional claramente también los hay. Y no solo que los hay, sino que a veces tienen son apañados por los gobiernos, pagan en la justicia para no sufrir las consecuencias de sus actos. Y también encima le cobran altas comisiones y políticas de mucha presión a los ahorristas. Y no olvidar, por ejemplo, los rescates a los bancos, como sucedió en Europa múltiples cantidades de veces, que se utiliza dinero público para el rescate a los bancos, ¿no, Horacio? O la propia burbuja financiera que se había generado allá por 2008, si mal no me equivoco, en Estados Unidos, donde también había un plan de salvataje de los bancos. Por supuesto. Y si vamos a hablar de lo que es las amenazas del dinero público, no, a ver, desde acá le estamos mandando un saludo enorme a Vudú, Lázaro Báez, Jaime y compañía, que ya han hecho muestra de que cuando la corrupción está más allá de lo público y lo privado, que es lo que nosotros tratamos de rescatar siempre. Es decir, no es que tengamos una cruzada en contra del Estado o en contra del mercado, sino que hay esencias que trascienden el mercado y el Estado. Así que en ese sentido coincido plenamente. Sí me llama la atención que hay un dato que no me parece menor. Bukele, si mal no me equivoco, si no es el presidente más joven del mundo, termina siendo entre los más jóvenes del mundo. Así es. Y esto es curioso porque El Salvador, de hecho, si uno observa geográficamente, no es precisamente el país más, digamos, más grande, más extenso, de mayor poder militar o de mayor poder o de mayor posicionamiento político a nivel mundial. Y sin embargo es muy interesante porque justamente un presidente joven que intenta realizar una inclusión a los más jóvenes del mercado, porque hoy la realidad es esta: muchos jóvenes se desarrollan en el mercado a través del mundo digital, porque ya la propia sociedad ha girado hacia lo digital. Y no voy a entrar con estas discusiones filosóficas en torno a las redes sociales, sino que es una realidad propia del mercado laboral. Hoy en Argentina hay muchísimos que son programadores que trabajan para Estados Unidos, que cobran en dólares y tienen sus cuentas afuera.
Entonces yo creo que Bukele, siendo justamente por ser joven, conociendo la realidad de los jóvenes, apuesta en este sentido de inclusión a un mercado que está creciendo, que es el mercado digital. Se entiende particularmente los programadores, que es lo que se viene a la mente por contacto directo. Ahora, también es interesante porque más allá que si pudiese realizar o no estas medidas, sí hay que tener en cuenta que son mercados volátiles las criptomonedas. A ver, hay que reconocerlo. Lo cual no quiere decir que tiene una tendencia a la alza, mientras que las monedas estatales tienen una tendencia a la baja por la propia inflación que generan. Eso también hay que decirlo, porque es como que a veces se da la noticia medio... Sí, es verdad que es volátil. Sí. De hecho, basta un tweet de Elon Musk para ver cómo cae un poco Bitcoin, pero también hay que ver cómo la inflación está devorando a la clase media. Entonces hoy... Y como el crecimiento del Bitcoin, por ejemplo, si lo contás en el último año... siempre tiende a la alza. Por eso lo que yo marco es, habría que preguntarle también al trabajador promedio si le gustaría que sus ahorros estuviesen respaldados en Bitcoin o en pesos argentinos, y yo creo que ahí vamos a resolver democráticamente toda la discusión. Si yo apelo a decir, nos vamos a poner en democráticos hoy, apelamos a la democracia. Preguntarle al trabajador promedio dónde quiere respaldar su sueldo. Sí me interesa un tema que creo que no es menor, que así como se vio en Perú, que era muy curioso cómo iban reaccionando los mercados de acuerdo a cómo iba, si ganaba Fujimori por 0,1 punto, si ganaba Castillo por 0,1, cómo los mercados iban reaccionando. Yo creo que muchos mercados, independientemente que se logre generar o no la infraestructura antes de fin de año en El Salvador, ya van a ver con buenos ojos una potencial inversión en El Salvador. Y en buena hora que así sea. ¿Por qué? Porque una vez cuando habla de mercados, se imagina toda una automotriz yendo a producir automóviles a ese país, como en Japón, que es una isla, es un pedazo de roca, pero con una inteligencia capaz de montar industria y suplir las carencias geográficas. Entonces yo creo que El Salvador va a decir, bueno, apostamos quizás ya no a montar una fábrica automotriz, pero apostamos, por ejemplo, a montar, fábricas en torno a lo digital. Es decir, bueno, un call center o programadores que se sientan cómodos, que los jóvenes puedan venir a trabajar acá, disfrutar de las costas, una vida pacífica y encima la facilidad de que con el mismo sueldo que cobran en monedas digitales, invertirlo en este país. Entonces yo creo que es una apuesta que sinceramente, si yo fuese mandatario, haría exactamente lo mismo, más allá que tengo un poco de escepticismo con el tema de las criptomonedas, porque hay una corriente que sostiene que es una apertura al globalismo, al erradicar ese concepto de Estado-Nación, pero también es una cuestión de realismo. O sea, hoy es mucho más sustentable que el Banco Central, y eso es una cuestión de realismo. Ahora, vos sabés, Horacio, que después de lo que vos comentaste sobre respaldar el sueldo en pesos argentinos o en Bitcoin, acá la gente en los comentarios, te digo que no veo a ninguno que elija los pesos argentinos. Todos están diciendo, sí, yo preferiría los Bitcoin, tenemos un par de comentarios antes de cerrar con el bloque, que bueno, estaría bueno que respondamos. Primero dice, ¿cómo vas a compensar las fluctuaciones del Bitcoin? Van a perder credibilidad financiera. ¿Tú crees que burocratizar la criptomoneda otra vez? ¿Cómo regulas la fluctuación? Cuando China cree su propia moneda electrónica. Bueno, lo del Bitcoin, en realidad, obviamente sí es una moneda que tiene fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo bastante fuertes, ¿no? Eso, bueno, calculo yo que en el momento del vencimiento será el momento en el que hay que hacer las transacciones, y que aparte, al tener la moneda en criptodivisas, a lo mejor las transacciones se hacen con una criptodivisa paralela, y a la hora de pagar impuestos te vas al Bitcoin con la cotización que tengas en ese momento y haces el pago de impuestos con esa moneda, ¿no? Me permití que le responda una cuestión legal, pues yo creo que también entiendo por dónde va. Nosotros dijimos que lo que se plantea es que la moneda sea de curso legal. No hay que confundir lo que es curso legal con curso forzoso. Básicamente lo que está diciendo el Estado es, bueno, miren, acá los ciudadanos argentinos, si desean, por dar el ejemplo, si fuésemos argentinos, y bueno, pueden pagar con pesos argentinos, pueden pagar con LECOPS o pueden pagar con oro. Cada uno elige con qué pagar. De hecho, más de uno diría, miren, qué bueno que sea curso legal, pero no así, opto por pagar con dólares o pagar, en el caso, vamos en Córdoba, en su momento con las LECOR o las LECOPS. Esta ya, si no te mira, ¿no? Pero... y decir, no, me guardo esta moneda fuerte, porque esto es lo que pasó en un momento en Argentina. O sea, no hay que remontarse mucho en el tiempo. De hecho, en Chile, que yo he viajado tantas veces, una época que era curso legal el dólar y a la par del peso chileno. Y de hecho, vos entras a los negocios y decís, bueno,
Puedes pagar con dólares de tal monto, con peso chileno otro monto. Y mucha gente, a pesar que había una diferencia en el cambio, a veces ni siquiera eso, a veces del mismo monto, dependiendo de los locales, dicen, por comodidad pago a veces en peso chileno y me guardo el dólar para mí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Puede haber fluctuaciones totalmente. Que alguien me nombre una sola moneda en el mundo que no tenga fluctuaciones. Sí. O sea, vamos desde ahí. Entonces, sí, acá en Argentina vos tenés en 2019, si mal no recuerdo, el peso argentino que cayó como un 30% en un día. O sea, ¿y cómo me estás hablando de Bitcoin? O sea. Claro, de última, justamente, lo que sucede es lo curioso, porque si se generan esas fluctuaciones, las criptomonedas habría que ver también cómo se estabilizan con el tiempo. Eso no puedo opinar algo que me excede. Pero lo que pasa con por ejemplo, con las monedas nacionales del Banco Central, cuando es público, que no hay problema del Banco Central porque tenemos que ver lo que es la Reserva de Estados Unidos, pero cuando es público, hay dos formas de solucionarlo. O emiten más, lo cual quiere decir que por un error de unos, todo el resto que tenía dinero en sus bolsillos lo empieza a perder. Es como que le cayó agua y se diluyó ese billete porque simplemente tenían la impresora allá en el Banco Central. Eso es un problema. O emiten, que es básicamente al pobre trabajador mojarle los billetes para que se diluyan, o se endeudan. Allá vayan ustedes a defender la soberanía nacional, porque es muy gracioso. Dicen, no, nosotros estamos en contra de Bitcoin por la soberanía nacional. ¿Querés soberanía nacional? Yo estoy de acuerdo, somos todos grandes patriotas. Bájame el tamaño del Estado, bájame los impuestos, y con disciplina monetaria y disciplina fiscal ya vas a ver cómo tenés que salir a endeudarte con el mundo y tenés tu tan querida soberanía. Pero, a ver, seamos maduros, no somos esos niñitos de 5 años que quieren la chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizos, digamos. Ahí se volvió a notar mi edad con ese ejemplo, pero esto es real, digamos. Entonces, yo creo que me parece bastante favorable porque hay que ser consciente de que lo que está haciendo Bukele en El Salvador, vamos de vuelta. Hay gente muy valiosa en Salvador, no es una crítica, pero el país geográficamente no tiene los recursos que tiene, por ejemplo, Perú en materia de zinc o plata, Argentina en temas de campo, no son los mismos recursos que tiene Venezuela en materia de petróleo. Cada mandatario hace lo que debe hacer para que su país sobreviva cuando tiene un bien mayor en cabeza, no cuando son los corruptos como acá. Y por último, quería destacar acá un comentario que pusieron sobre que si el minado de Bitcoin no generaría inflación, ¿no? Que es una pregunta muy recurrente que está bueno despejar, ¿no? El minado de Bitcoin, ¿por qué necesita minado Bitcoin? Porque las verificaciones de transacción se hacen a través del minado. Mientras la gente está minando, se están verificando las transacciones de la criptomoneda. Es decir, yo le mando a Horacio un cierto monto en Bitcoin, esa transacción tiene que verificarse a través del minado. Y según la cantidad de minados varía la dificultad de manera automática. Es decir, que se limita la cantidad de criptomonedas que se sacan al mercado, ¿no? Que se emiten de cierta manera por la dificultad que se regula según la cantidad de mineros que hay en ese momento. Por tanto, no sería que en el momento que se estabilice, que la gente considera que en algún momento el Bitcoin se va a terminar estabilizando y va a quedar en un monto fijo, se va a limitar la inflación por ese aumento de la dificultad. ¿Querés terminar con algo? Sí, Nero, yo quería agregar sobre la línea que hablaba Horacio, que es decir, lamentablemente hace un tiempo que parece que se cree que un Estado es meramente soberano por tener su moneda. Más allá de si esa moneda funciona bien o funciona mal. Más allá de si esa moneda le facilita o le dificulta en realidad la vida a su propia población y en realidad solo favorece a la fiesta de la política y las pretensiones electorales que quieran hacer. Entonces yo recordaría que antes los estados eran más soberanos en cuanto a más oro o más plata juntaban. Digamos, esos eran los estados más soberanos, aquellos que tenían mayor poder de ahorro y juntaban riqueza que luego podían devolver en inversiones para su propio pueblo, si su pueblo estaba protegido. Quizás el día de mañana la soberanía de un país también esté dada por la matriz tecnológica que tenga, y quizás no sea solo lo que se dice el dinero de Dios, que son los metales preciosos, sino también lo que podría ser, como dice Kiyosaki, el dinero del pueblo, que son las criptodivisas, digamos.
Acá nos preguntan qué pasaría si alguien hackea el sistema de minado, lo cual tengo entendido de que en el bloque que hicimos sobre criptomonedas explicamos el por qué eso no es posible y pueden ir a verlo, ¿no? Principalmente, básicamente, porque es un sistema descentralizado que no depende de un organismo central, sino que las verificaciones suceden de manera múltiple en diferentes partes del mundo, por tanto no es posible un hackeo porque tendrías que tener un sistema mayor al sistema ya vigente y tecnológicamente es imposible lograr eso. Ya tenemos que ir a un corte. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca, que además transmitimos por twitch.tv/la-resistencia y los videos después se suben al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos van a tener nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con nuestro espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.